¿Qué se siente padecer un trastorno bipolar? Uf, a mí personalmente no me gusta decir trastorno bipolar. Prefiero usar la palabra desorden, porque es lo que siento cuando estoy en mi manía o en mi depresión, un desorden de mi estado anímico y de mis pensamientos. Es extraño pensar que es algo que te va a acompañar toda tu vida, que no es una depresión unipolar que se terminó y ya está. El trastorno bipolar es hasta el último día. Entonces, se siente raro pensar que vas a estar así toda la vida y a la vez vos sentís que estás como normal, porque en la mayor parte del tiempo somos funcionales. Entonces, eh, es como bipolar el sentimiento. Por un lado triste y por otro alegre, porque te sentís bien de superarlo. eh, pero yo me siento una persona que tengo que luchar todos los días como luchan muchas personas con otras enfermedades. Eso sí, lo que siento es eso, que tengo que estar con este trastorno y renovar todos los días, todas las mañanas con la pastilla el contrato para estar bien. ¿Y cómo se manifiestan tus síntomas? ¿Cómo se manifiesta en el día a día esto que vos sentís? Mira, la manía se manifiesta con poco sueño, Mm. con pensamientos acelerados, es como que no puedo parar de pensar y salto de un pensamiento al otro y las relaciones que hago son extrañas, raras. Para mí tienen una lógica, obviamente que si las cuento, no, para los demás no la tienen. Sí. Eh, y la depresión se manifiesta en no querer levantarme, no querer bañarme, no querer comer. Eh, son en el día a día son más leves, porque uno como que lo puede confundir con, uy, está acelerada o, uy, está triste, porque uno está en tratamiento. Cuando la crisis es fuerte, ya no es un poquito de acelere, sino ya son días y días sin dormir, días y días sin sentir cansancio, y todo se profundiza y se agudiza mucho más, es como por mil. Estos pensamientos extraños o esta lógica que me estás contando, ¿a qué te referís? Y a ver cómo te puedo poner un ejemplo. Puedo estar mirando un cuadro, estoy mirando el cuadro que está ahí en la pared, azul, y el azul lo relaciono con el uniforme del trabajo, y el trabajo lo relaciono con la estabilidad laboral y la estabilidad y se me va a quedar sin trabajo, y que quizás eso es una señal, porque entonces, porque normalmente, aunque sea lo que he compartido con otras personas también que le ha pasado lo mismo, eh, tomamos como que son todas señales. Sí. Normalmente esas relaciones que haces son como señales, como avisos, como que te están, como que el mundo te está hablando. Es como un poco egocéntrico quizás, ¿no? El mundo gira y te habla y te manda señales a vos nada más. Si Sí. entraste y escuchaste una canción que decía algo era porque tenías que hacer tal cosa, entonces por ahí salís corriendo y vas a hacer eso. Después pensás, ¿por qué lo hice? O sea, no tenía lógica. Pero en ese momento sí tenía lógica. Por eso a veces es difícil explicarle a los demás lo que le pasa a uno adentro de la cabeza. Pero bueno, cuando estamos en la parte de eutimia o de estabilidad, como le llaman, o en tratamiento, es como que, bueno, vos frenás y decís, bueno, no es una señal. O sea, como que podés racionalizarlo. Cuando estás en la manía pura, no lo podés racionalizar. Mis síntomas más fuertes Sí. se abrieron, se despertaron, por llamarlo de alguna manera, por un taller que hice con una psicóloga de taller de respiración holotrópica, que Sí. supuestamente yo entraba a mi inconsciente. Entonces, tuve 2 sesiones con ella, que ella me explicaba como que era del taller, hasta que un día me dijo, bueno, me parece que tienes que ver un psiquiatra. No tiene sentido seguir hablando. Yo me quedé así y ahí llamé a un psicólogo que yo había visto 6 meses, años antes, y le pedí ayuda a él. Yo le contaba que estaba escribiendo, que yo todos los días escribía, desde el día del taller que escribía y no podía parar, entonces me hacía que le llevara a la casa y le dejara a la mujer todo lo que escribía, a ver,
cómo iba evolucionando mi pensamiento y hasta que creo que al mes habrá sido de estar con él, creo que llegué a hacer 3, 4 sesiones y, y me derivó al psiquiatra. Ok, entonces empezaste con síntomas de manía, me decís, ¿no? Sí, las 2 veces que tuve fuertes, Sí. empecé con síntomas de manía. ¿Y qué sentías en ese momento? Me hablaste del sueño, del dormir, ¿no? Pero ¿qué sentías? Que era la Mujer Maravilla. Y uno lo extraña, lamentablemente uno lo extraña. Y digo lamentablemente porque creo que por eso es la primera causa de que la gente deje los tratamientos. Porque todos quieren volver a sentirse la Mujer Maravilla o Superman. Entonces, como creemos en ese momento que somos la Mujer Maravilla, creemos que si dejamos la medicación vamos a volver a ser la Mujer Maravilla y lamentablemente no. Vamos a volver a tener una manía, como me pasó a mí cuando intenté hacerlo, y te volvés a golpear. Y como dijo alguna vez una psicóloga, la manía de hoy es la depresión de mañana. Entonces, pasa que te sentís tan bien, te sentís tan llena de energía, no comés, no dormís, igual estás enérgica. Yo cocinaba, o sea, y cualquiera dirá, ¿y? No, o sea, es algo muy importante que yo cocine, yo no cocino, y menos hacer planes, ni canelones, cosas rebuscadas. Pero a las 4 de la mañana y yo me ponía a hacer postres, eh, estaba creativa, entonces todo eso, hay veces que la gente lo extraña y cuesta mucho entender que podés llegar a eso estando en tratamiento también, pero que en vez de estar a 1000 grados de creatividad, puedes estar a 800. ¿Y cómo te sentiste cuando te dijeron que padecías de trastorno bipolar? A decir verdad, yo recibí el diagnóstico 3 meses después, que dijeron que era una causa del taller, entonces Sí. me medicaron y cuando llega la depresión, en menos de 3 meses dijeron, no, esto es claramente una bipolaridad. Sí. ¿Cómo me sentí? No hay palabras para explicarlo. Se te cae el mundo abajo. O sea, yo recuerdo que pensaba y trataba de, en mi mente, buscar qué había hecho mal en la vida, quién le había hecho tanto mal en la vida para que me pasara eso. Era como, ¿con quién fuiste tan jodida para que te castiguen de esta manera? Eh, ya lo sentía como un castigo, la manía, porque la última etapa es un infierno en la cabeza, después la depresión y después que te digan que tenés un diagnóstico y que tenés que tomar medicación de por vida y vos decís, basta, o sea, es mucho, ¿no? Yo sentía que me estaban castigando, y te juro que en mi cabeza trataba de revolver mi pasado y decir, ¿qué fue lo que hice? Pido perdón. O sea, ¿a quién le tengo que ir a pedir perdón para curarme? Eh, yo me veía, no sé, siendo un peso, llegué a pensar en que mis papás iban a tener que hacer una habitación arriba de su casa para que yo viva con ellos, porque yo iba, o sea, yo iba a ser un inútil toda la vida, o sea, en mi cabeza estaba la idea que está en la cabeza de muchísima gente, que una persona con problemas de salud mental, ya está, listo. Le Sí. preguntaba al médico, voy a poder seguir estudiando, él me calmaba, me decía, vas a poder seguir, seguro la medicación me va a afectar. Yo pensaba, yo, me va a dejar parada, no voy a poder recordar nada, yo voy a agarrar un apunte y no voy a poder recordar nada. Y todo era oscuro, o sea, era lo peor que me podían haber dicho. Triste porque vos pensás que no vas a poder nada. En ese momento pensás que no vas a poder nada, por más que el psicólogo te diga que sí, por más que el psiquiatra o la psiquiatra te diga que sí, por más que tu familia te diga que sí, por más de que yo ahora diga que sí, la persona no va a dejar de sentir eso. O sea, no lo va a dejar de sentir. Pero lo importante es que cuando lo deje de sentir se acuerde que se puede seguir adelante. Yo después me recibí, después me volví a recibir, después me volví a recibir y, y después conseguí un trabajo y después cambié de trabajo y de ninguno me echaron. Siempre me fui bien y por algo mejor. Por lo cual, nada de lo que yo pensé cuando me diagnosticaron sucedió. Ok. Pero en ese momento se me cayó el mundo. Pero yo sé que la mayoría de las personas no le pasó lo mismo que a mí. Eh, Sé que a mucha gente le echaron del trabajo,
sé que mucha gente, la pareja utilizó su diagnóstico como insulto en una discusión. Eh, es triste escuchar cuando me cuentan cosas. Eh, yo agradezco y cuando escucho esas cosas lo agradezco 10 veces más. Sí. Al inicio, cuando bueno, recibiste el diagnóstico y te empezó a pasar todo esto, ¿se lo contabas a la gente? ¿Querías contárselo o no? No, no, no se lo quería contar. De hecho, en algún momento te comenté que trataba de no salir, de no sociabilizar, de alejarme, eh, porque lamentablemente uno va a una reunión, te juntás con amigos o vas a un cumpleaños y todo el mundo habla de su trabajo, de su vida, de su pareja, y parece que la vida de los demás es perfecta y vos decís, si yo no tengo nada que contar, yo estoy en tratamiento, no estoy trabajando. Entonces es como que evitaba, siempre tenía una excusa para no ir, me alejaba. Entonces de esa manera era no contarlo. Sí, obviamente se lo conté a mi círculo más íntimo, Sí, a ellos sí, obviamente, porque eran mi círculo más íntimo y necesitaban entender qué me había pasado también. Todo ese tiempo que me habían visto ir, venir, llamarlos, decirles cosas que ellos no entendían, porque eran, o sea, se lo conté quizás a las personas que habían interactuado en la manía y en la depresión y que no entendían de claro. qué me había pasado. Entonces era como, te tengo que explicar que, bueno, todas esas cosas que te dije, medias delirantes, tienen una explicación. Entonces, bueno, a ellos sí se los conté. Después, no, en mis trabajos pasé por Nada. varios trabajos que nunca se enteraron. eh, y en el actual, hace 15 años que estoy, lo conté creo que hace 7 años, y se lo fue contando a una persona, después a otra. Eh, no, es como que uno lo va contando a Da, da cuentagotas. poco. O sea, a veces ocultamos cosas sin tomar conciencia del riesgo que es ocultarlas. Porque si te pasa algo y nadie lo sabe, y entras a un quirófano de urgencia, te pueden poner algo que es contradictorio con la medicación que vos estás tomando Sí. y te puede hacer mal. Entonces, tenés que tener una red de contención. Tampoco un cartel, porque tampoco es necesario ponernos un cartel, pero a la gente más cercana, sí, me parece. Y coméntame, con respecto a el padecimiento, ¿afectó tus vínculos cercanos, tus relaciones sociales de alguna manera? Sí, por supuesto, mucho, especialmente al principio. Eh, yo me alejé, no quería acercarme. Algunas personas no sé si querían acercarse o no sabían cómo acercarse. Uno empieza a cuidarse más de con qué personas se junta. Eh, cuesta en generar ciertos vínculos y decir qué hago, lo digo, lo comparto, no lo comparto, me callo. Y además, lo primero es que al principio no querés ni tener casi vínculos cercanos, es tu familia y los que estuvieron en el momento como que te diagnosticaron y que estuvieron peor y que saben todo y no tenés que explicar. Entonces es como que te vas alejando un poco. Gracias, los pude ir recuperando yo con el tiempo, pero llevó tiempo. ¿Hoy preferís que la gente te pregunte o no acerca de tu diagnóstico? Mira, depende de cómo me pregunten. Es lo mismo que cuando hablan, hay gente que me dice, ¿no te enojaste porque dijeron tal cosa? No, o sea, si alguien dice, fulano, estás bipolar, y yo sé que no lo dicen con maldad ni de forma despectiva, no me molesta. Eh, si me lo preguntan con interés, con empatía, eh, al contrario, me parece maravilloso que las personas quieran interesarse por saber, ya sea por mí o porque le puede pasar que tengan un conocido o porque tengan miedo de ellos tenerlos alguna vez, lo que sea, pero me molesta por ahí cuando, o no me gusta cuando ves que te preguntan más por morbo o por compromiso. Si no te interesa realmente no me preguntes. O sea, sí, pregúntame nada más si te interesa. Y si te interesa, estoy abierta
totalmente desde el corazón a contarlo. La otra persona lo que necesita es saber que está acompañada. No nos tienen que tener lástima, no nos tienen que andar justificando, nos tienen que acompañar, apoyar, que es lo mismo que hacen con una persona que tiene cáncer. Cuando alguien está enfermo de algo que es una enfermedad física, por llamarlo de alguna manera, todos lo acompañan, todos le dan palabras de aliento, nadie se pone a discutir, vos tomás esto, no tomás esto, lo que te dijo el médico, no, nadie, o sea, lo acompañan. Claro. Entonces, cuando uno tiene un problema de salud mental, es de salud también. Totalmente. La mente forma parte de nosotros también, entonces necesitamos lo mismo, el apoyo, la contención que le dan a cualquier otro, no que nos señalen con el dedo, que el dedo lo usen para entrelazarlo con la mano nuestra. O sea, creo que si alguien está escuchando y es su familiar, su amigo, su futura pareja o quien sea, no lo miren raro. No se les ocurra decir tampoco, ay, no lo hubiese imaginado, como si tuviéramos algo extraño que estamos escondiendo, tapando con una bufanda. Simplemente apoyarlo y ir preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Porque a veces necesitamos estar solos, a veces necesitamos compañía. Entonces, ir respetando eso, pero tenerle esa empatía. Y al inicio, cuando recibiste el diagnóstico, el hecho de hacer o no terapia fue una duda que surgió en el momento. En realidad yo empecé haciendo terapia y el psicólogo me derivó al psiquiatra. Así que yo estaba en terapia, no fue que elegí. Ya estaba en terapia, yo había primero ido a pedir ayuda a un psicólogo creyendo que con eso lo iba a solucionar. Hasta que llegó un momento que, bueno, hubo una derivación urgente y la tenía que seguir esa terapia. La verdad que le agradezco porque me salvó la vida. Después cometí el error, porque es un error que cometí, lo asumo, y creo que lo cometen la mayoría de las personas. Que ni bien te sentís un poco mejor, decir, listo, yo no necesito al psicólogo. Ya está, listo, tomo el remedio y ya está. Y además hay muchos psiquiatras que te dicen, bueno, esto lo fundamental es el tratamiento farmacológico. Y es cierto que es fundamental, pero acompañado de terapia funciona mucho más. Y yo en ese momento, eran mis primeros años, no sabía, había una cuestión económica, yo no tenía trabajo, me lo estaban pagando mis papás y no quería que me siguieran pagando más. Y yo le decía a mi psicólogo, vengo acá y sigo llorando, salgo y sigo llorando. Le hago gastar plata a mi mamá para nada. Lo que me decía era, nadie va al gimnasio y sale al mismo día con músculos, ni sale a la semana. Esto es algo que ejercitás, lo tenés que ejercitar. Pero bueno, después lo dejé y después mi recaída fuerte a los 5 años lo retomé como a la fuerza. Ahí no fue como que no tuve como mucha opción, como que me obligaron. Sí. Y cuando me empecé a dar cuenta que las dos cosas me funcionaban mucho mejor, no lo dejé más. ¿Qué sentías que es lo que te daba la terapia que quizás la farmacología solo no te daba, ¿no? Porque hablas de sí o sí juntar estas dos cosas de alguna manera para sentirte mejor. Y la terapia me daba lo mismo que le da a la mayoría de las personas, aunque no tengan bipolaridad, objetividad, el poder salir, ¿no? El dejar de pensar de que lo que nos pasa es a nosotros solos, ¿no? Pues yo iba a la terapia y era, yo destruí, a mí me pasa, soy la única, a nadie le pasa esto. Entonces, la otra persona, que es mucho más objetiva, porque no está en el medio del tornado o en el medio del volcán, te empieza a explicar, ni siquiera te lo explica, por ahí con pequeñas frases te hace ver que no es tan así, que no sos la única, que no sos la culpable de todo, así de la misma manera que todo lo que hay, los cuadros, la música y todo, no son señales para vos. Bueno, todo lo que te pasa malo tampoco son todos castigos para vos. Esto es lo que da la terapia, objetividad, Okay. poder alejarte del problema.
y es útil para quien tiene un diagnóstico y para quien no lo tiene también. Okay. A mí me parece. Yo agradezco quizás a la bipolaridad, que es como que me obligó, que por ahí no sé si lo hubiese hecho, pero hoy me conozco mucho más de lo que se conoce la mayoría de las personas. ¿Cómo haces hoy en día para regular tus estados de ánimo? Bueno, yo sigo mi tratamiento primero. eh, a la mañana tomo una medicación y a la tarde tomo otra, que depende cómo sean mis emociones, mis sentimientos o mi día. Esa medicación de la tarde-noche por ahí puede adelantarse unas horitas o atrasarse unas horitas. Depende cómo yo sienta, porque después de 18 años uno aprende también a sentir de que por ahí lo necesita antes que explote o empiece a elevar temperatura el volcán interno. Eh, y la terapia, eh, hay momentos donde yo hago terapia una vez por semana, hay momentos que no se puede por cuestiones de horarios, pero si veo que no puedo manejar sola esas emociones, llamo y le digo, mirá, no puedo, o sea, esta semana por teléfono a las 10 de la noche, lo que sea, yo necesito. Y también armé mi grupo de contención de amigas y familiares que yo le aviso y les voy diciendo. Y bueno, y uno también con la terapia y con los años aprende a tener instrumentos, a, bueno, estoy re ansiosa, ¿qué hago? Y bueno, o estoy con mucha ira y voy a saltar mal, me voy a caminar sola y una hora. Empezás a encontrar instrumentos, hay que buscarlos y no todos tenemos el mismo instrumento. Hay que encontrar instrumentos, además de la medicación que te da el médico, para poder manejar esos estados de ánimo que suben o bajan. Cuando le comentás a la gente acerca de tu padecimiento, ¿cómo esperás que responda? Hoy espero que respondan con más, no sé si decir normalidad o naturalidad, porque creo que si avanzamos tanto en aceptar a las personas, como yo digo, ¿no? Que se autoperciben de otro sexo o que deciden vivir diferente a lo que nosotros vivimos o que, no sé, respetamos todo y abrimos la mente en un montón de cosas. Y sin embargo pareciera que en el siglo XXI todavía estamos como en el siglo XVIII, donde la persona que va a un psiquiatra es loca, entonces hay que deslegitimar la palabra o la acción de esa persona. Y realmente me parece que no es normal. Yo espero que sea más natural. O yo digo que tengo bipolaridad, espero que la gente lo tome con la misma naturalidad. Pero es como que no pasa, ¿eh? O sea, es lo que yo espero, pero no pasa. Lamentablemente, todavía hay un estigma muy grande. ¿Siempre tuviste el coraje de sentarte frente a una cámara y hablar acerca de tu diagnóstico? No, no, antes no me imaginaba hablando, si no tenía coraje a veces ni para decirlo frente a una persona. Frente a una cámara ocurrió nada más que por el sueño de mi libro. Entonces eso llevó a una cosa, llevó a la otra, pero si no hubiese sido por eso, jamás creo que hubiese hablado del tema frente a una cámara. Y de algo tan íntimo y a veces tan doloroso. No, pero bueno, también cada vez que me ha tocado hablar, me pasa que alguien me escribe, me llama y sucede algo que dice, es importante que lo sigas haciendo. O sea, porque por ahí dije algo en un videito, lo subí a Instagram y me escribe una hija y me dice, gracias porque lo estoy entendiendo mi mamá. Entonces, me subo otra cosa y me escribe alguien y me dice, ahora sé que no tengo que volver a dejar el tratamiento. Entonces vos decís, bueno, aunque te cueste, vamos, porque no es por vos nada más.
es por vos y por el otro. Ojalá hubiese tenido alguien que se hubiese sentado frente a una cámara hace 18 años y yo hubiese visto la cara de alguien que me podía contar en primera persona lo que era la bipolaridad. En ese momento no tenía más que recortes de diarios que terminaban siempre en que la bipolaridad terminaba en suicidio. No existía tanto internet y en internet no existía tanto material y la gente no lo contaba, no, así que menos, no. Hace 2 años me empecé a animar. Va a haber gente que va a estar viendo este video y va a estar luchando con sus propios padecimientos mentales. ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, ante todo, que la vida en sí es una lucha, así que una luchita un poco más fuerte nos fortalece más. Que no se den por vencidos, que no cometan el error que cometí alguna vez y que cometemos muchos de dejar el tratamiento, que se dejen ayudar porque cada caída duele más. Entonces, que no les importe lo que digan los demás, ni lo que opinen, ni lo que los critiquen, ni los señalen, que, que se cuiden, porque hacer un tratamiento es cuidarse y cuidar a los demás, a los que amamos. Porque a veces me preguntan, o yo misma me pregunto, ¿por qué sigo haciéndolo aunque me canse? Y me doy cuenta de que lo hago por mí, pero también por mi hija, por mis papás, por mis hermanas, porque no tengo derecho a hacerlos sufrir. Porque cuando yo sufro, sufren todos los que me aman. Y no tengo derecho a, ni yo ni nadie tiene derecho a hacer sufrir a la gente que la ama. Así que sigan para adelante, que la vida termina siendo más linda de lo que uno puede imaginarse en una mañana.